Buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos, amadas hermanas, a una nueva transmisión de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, muy contento con el Señor por la oportunidad que nos da de servirle a cada uno de ustedes a través de la disertación de la palabra. Hoy es martes. Y los martes y jueves estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Agradecemos sus reportes de sintonía para que usted nos indique cómo está recibiendo en este momento la señal tanto audiovisual como radiofónica. Esperamos llevarle una señal nítida, una señal diáfana, una señal clarita, para que usted pueda tener una mejor comprensión del tema de esta tarde-noche. Les recuerdo que estamos en Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24, y el tema de esta tarde-noche lo hemos titulado La Trilogía del Mal. Ese es el tema de esta tarde-noche. Estamos hablando del tercer personaje que termina de ordenar, organizar ese equipo maquiavélico conformado por Satanás o el dragón, la bestia que sube del mar o el anticristo, y también la bestia que sube de la tierra o el falso profeta. Dice Jesús en Mateo capítulo 24, que es el texto estrella que estamos utilizando en ese análisis de eventos escatológicos: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada en sus banquetes, sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Cada vez que leo este texto, trato de imaginar el acontecimiento del diluvio. Definitivamente la gente no creía que iba a llover. Ven a un Noé construyendo un arca, más de 100 años construyendo un barco. El mar estaba a 150 kilómetros. La gente preguntaba, pero ¿cómo va a arrastrar ese barco a la orilla del mar? ¿Cómo lo va a llevar hasta la playa? Y qué increíble. La gente decía, pero ¿qué es la lluvia? No va a llover. Se predicó a los antediluvianos más de 1000 años, desde la época de Enoc. Y la gente no creía. Y empezó a llover. Y empezó a subir las aguas. Hasta que el Señor cerró la puerta del arca, porque no es Noé el que la cierra. Dios la cierra, y la gente, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Siempre que leo Mateo 24, siempre trato de imaginar exactamente lo que pasó en el diluvio. Por eso usted y yo, hermano y hermana, estamos vigilantes, porque una vez más el Señor va a cerrar el arca de la gracia, y lo que vendrá entonces será la ira. Mateo capítulo 24 tiene un sinóptico en Marcos 13 y Lucas 21. Los tres capítulos nos hablan de 10 grandes señales que Jesús trae a sus discípulos para darles una mejor comprensión de lo que va a suceder antes de su parucía. Mateo 24 trae esas 10 grandes señales en los primeros 28 versículos, y los versículos restantes hasta el 51 hay dos grandes acontecimientos que vamos a analizar más adelante, relacionados con la segunda venida de Jesús y con el tema de las recompensas y las retribuciones. Ya hemos ido avanzando con la señal número 1 de los falsos cristos. Abordamos las guerras, las pestilencias, las hambres, los terremotos. Avanzamos con la señal número 6 de la persecución, la traición, el enfriamiento del amor. Hicimos también un análisis de la predicación del evangelio, que se suscitará conforme se acerque la segunda venida de Jesús. Y estamos ya 37 sesiones analizando acerca de la gran tribulación. Es increíble el tiempo que le hemos dedicado a esta señal número 10, porque, amado hermano y hermana, definitivamente esta señal se las trae. Vean lo que dice Jesús en Mateo
24, versículo 15 al y 21, dice Mateo capítulo 24. Por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, preste atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se ha desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Aquí en estos dos versículos Jesús describe esa señal número 10 que tenemos ya bastantes sesiones haciendo un análisis desde el Antiguo Testamento con Daniel. Pasamos por las cartas de Juan, las cartas de Pablo y ahora estamos desde el punto de vista del Apocalipsis propiamente en el capítulo número 13. 39 sesiones estamos cumpliendo exactamente, no 37, 39 dedicadas a esa señal número 10, la cual marca un antes y un después en la historia de la humanidad, porque angustia, aflicción y prueba como esta época corta de la gran tribulación no ha existido nunca ni existirá después. Estamos concentrados entonces ahora con la tercera persona de lo que hemos denominado la trilogía del mal o la trilogía satánica, y es el falso profeta. Volvamos a leer otra vez el versículo 11 y 12 de Apocalipsis capítulo 13, cuando la palabra del Señor nos dice: a continuación vi que otra bestia surgía de la tierra con dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero con una voz como la de dragón. Poseía la misma autoridad de la primera bestia en presencia de esta. Decíamos la semana anterior, que fue cuando iniciamos esta reflexión del falso profeta, porque interesantemente escuchamos muchas predicaciones acerca de Satanás, del dragón que aparece en el capítulo 12, que es símbolo del diablo. Hemos escuchado mucho acerca del anticristo y de lo que va a ser este último dictador mundial que aparecerá en la historia reuniendo a todas las naciones en contra de Dios, pero del falso profeta se habla muy poco, y por eso es que hemos considerado necesario en estas sesiones de escatología profundizar acerca de este tercer personaje que pertenece a esta trilogía del mal. Dice Apocalipsis capítulo 13 que esta bestia surge de la tierra. Recordemos que el anticristo surge del mar. El mar es agitación, tumulto, naciones. Esa bestia que sube de la tierra, o sea, el falso profeta, probablemente sea una persona que venga de una zona apacible, tranquila, apareciendo de la nada, muy bonachón. Vea que tiene cuernos, pero esos cuernos no son cuernos ya debidamente conformados, son apenas protuberancias, porque dice que son cuernos como los de un ternero, y es importante la diferencia con esas 7 cabezas y esos 7 grandes cuernos que tiene el anticristo, la bestia que sube del mar. Esa primera bestia, el anticristo, es blasfema. La segunda bestia será persuasiva, simpática y parecerá como representante de Dios. Es totalmente la cara opuesta del anticristo, pero se va a complementar muy bien con el propósito de la segunda bestia o del falso profeta, como lo hemos leído, es unir a todas las naciones del mundo en una sola religión. El propósito central es engañar a la humanidad para que centre la adoración religiosa hacia la bestia. Todos los credos que hayan existido hasta ese entonces serán totalmente eliminados, porque habrá una concentración religiosa y de adoración exclusivamente para el anticristo. Esto será la misión de su ministro de propaganda, que será el falso profeta. Ese falso profeta tiene también la autoridad del anticristo porque está facultado por Satanás. Dice que tiene una voz como la de dragón. Pero en cuanto a rango, el falso profeta será subordinado al anticristo, que a su vez el anticristo es subordinado a Satanás. En cuanto al tema de religión, usted y yo sabemos que a lo largo de la historia humana, cualquier gobierno, cualquier tiranía, cualquier dictadura, siempre ha dividido el poder territorial en política y en religión. Son dos grandes vertientes en las que los gobiernos a lo largo de la historia se han dividido. En nuestro contexto histórico hay un poder político,
pero no dejamos de lado también ese poder religioso que también mueve a las masas. Por eso es que Satanás va a emular exactamente lo mismo que practicamos nosotros hoy en día y que viene practicando el hombre. Tendrá la concentración de un poder político y económico a través del anticristo o la bestia que sube del mar, y también tendrá un poder religioso, tendrá un poder en esa área, y que será entonces liderada por el falso profeta o la bestia que sube de la tierra. Aparentemente pareciera que son poderes totalmente autónomos, la política por un lado, la religión por otra. Sin embargo, si usted hace un análisis de la historia, usted siempre encontrará un común denominador, y es que aunque parezcan poderes autónomos, la religión siempre termina sirviendo al poder. Y eso es una característica importante. La religión no está divorciada del poder político. Tarde o temprano la religión cede ante la política, ante el sistema, ante el establishment, ante la economía. Por eso es que la religión del mundo, lejos de enseñar al hombre y a la mujer a adorar y a servir al Creador, porque uno presume que la religión ha sido establecida para eso, en la religión que nosotros conocemos allá afuera, la religión mundanal, la religión carnal, lo que hace es precisamente enseñar al hombre y a la mujer a adorar y a servir al sistema establecido. Por eso es que el falso profeta hará exactamente lo mismo, no cambiará en nada a lo que nosotros conocemos hoy. El falso profeta lo que hace es que unifica todas las religiones del mundo y las concentra hacia una sola. Por eso es que la religión a lo largo de la historia lo único que ha hecho es enseñarle a las masas que es la sociedad la que debe ser considerada como un Dios. El hombre quiere religión, pero el hombre no quiere a Dios dentro de la religión. El hombre por naturaleza es religioso, pero no quiere involucrar a Dios dentro de su religión, porque su religión la decide él. El hombre es el que la organiza. El hombre es el que escribe sus propios dogmas. El hombre es el que se dirige autónomamente, sin camisas de fuerza, sin sentirse acorralado. Y eso es lo que la mayoría de las religiones hoy en día se han convertido en permisivas, en tolerantes. Todo se vale, usted es el que decide, el tema es por obras, si usted se porta bien, si usted ayuda a su vecino, y todas esas montón de principios humanos que se han establecido en las religiones, precisamente lo que hacen es acomodar la religión a el hombre. Por eso es que la religión unificada le va a pertenecer entonces al anticristo cuando el falso profeta haga su trabajo. ¿Qué es lo que va a suceder? El anticristo lo que va a pretender es sustituir a Dios como único, como único Dios, el cual debería ser adorado. El anticristo lo que va a hacer es atraer hacia él la adoración sustituyendo a Dios. Y claro, el anticristo lo va a terminar combinando entonces con la política y con la economía. O sea, tendrá totalmente centralizado al mundo entero y totalmente a su antojo. Usted y yo que somos creyentes tenemos totalmente claro que lo que es la iglesia y el Estado, unir a la iglesia y al Estado, unir al creyente con la política, eso es anticristiano y antibíblico. El creyente no tiene nada que hacer dentro de las esferas políticas. Ningún gobierno ha sido llamado a lo largo de la historia a representar el gobierno espiritual de Cristo en este mundo. Ningún Estado, ningún país, ninguna dictadura, ningún gobierno como tal ha sido llamado para representar a Jesús. Eso es labor de la iglesia. El problema es que nosotros como creyentes muchas veces nos confundimos y hasta nos acomodamos. Ese cuento de cristianos en nuestras asambleas legislativas, en nuestros congresos, en diferentes puestos de poder a nivel de Estado, presumiendo que vamos a llevar a Cristo hacia el gobierno, que vamos a llevar a Cristo hacia el gabinete, eso es una falacia, eso es una mentira, y eso ni el mismo creyente se lo cree.
El trabajo de la iglesia es predicar el evangelio. Ese no es el trabajo del Estado. El Estado ha sido llamado a gobernar y el creyente ha sido llamado a obedecer lo que el gobierno instituya, siempre y cuando no violente y altere lo que Dios me ha demandado de primero. Si el Estado no se mete con la iglesia, no tenemos problema. Si el Estado se encarga de gobernar, no tenemos problema. Si la iglesia se encarga de llevar el evangelio, de representar a Cristo aquí en la tierra, no tenemos problema. El problema sucede cuando las cosas se mezclan, y eso es lo que el anticristo pretenderá hacer en ese gobierno mundial. Va a hacer un revoltijo, como decía mi abuela, va a hacer una cosa tan enredada que no se va a saber quién es quién, pero todo será concentrado para llevar adelante sus fines. Dice el versículo 12 en la segunda parte del capítulo 13, y exigió que el mundo entero adorara a la primera bestia, o sea, el falso profeta, al convertirse en el ministro de propaganda del anticristo, obligará al mundo a adorar a la primera bestia que había sido sanada. Este falso profeta va a utilizar algunos recursos, unos diplomáticos, otros coercitivos, porque vamos a ver más adelante que la economía mundial va a ser dirigida por el falso profeta. Y es interesante. Entonces el anticristo estará con la parte política y el falso profeta estará con el área espiritual y el área económica. Y más adelante vamos a saber por qué. Porque la economía va a ser coercitiva. El que haga lo que el falso profeta determine en favor del anticristo podrá tener apertura en muchas áreas de la economía, incluyendo la alimentación. El que no se someta a esas directrices de manera diplomática tendrá que aceptarlas a la fuerza. Por eso vamos a ir viendo cómo poco a poco este falso profeta irá acorralando al mundo y centralizándolo hacia toda directriz, hacia toda adoración, hacia el anticristo. Y me vuelve a decir otra vez al final del versículo 12, en cuanto a cómo esa primera bestia había sido sanada. Tenía una herida y se sanó esa herida. Esto simplemente es una copia barata de lo que Satanás trata de hacer en cuanto a copiar la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. El problema es que Satanás no puede resucitar a nadie. Satanás lo que hace es que coge a un moribundo y milagrosamente lo sana. Pero la bestia no ha muerto para que resucite, porque eso es imposible. Eso es una prerrogativa de Dios. Lo que Satanás está haciendo es simplemente devolviéndole la sanidad, pero increíblemente el mundo le va a creer más a la sanidad de un moribundo que a la resurrección de Cristo. Y es ahí donde todo este tipo de situaciones van a envolver al mundo en engaños, en artimañas. Ahora, completando ya esta trilogía, completando ya a estas tres personas, lo primero que se nos viene a nosotros a la mente es precisamente a la Trinidad. La trilogía creada por Satanás, donde le incluye a él como el Padre, incluye al anticristo como el Hijo, va a incluir entonces al falso profeta como el Espíritu Santo. El falso profeta termina siendo una parodia o una copia barata acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia el Espíritu Santo, ya el año anterior hicimos todo un análisis de varios meses acerca de la persona del Espíritu Santo. Usted puede ir a nuestras diferentes plataformas audiovisuales y radiofónicas y encontrará todos los temas que abordamos acerca del Espíritu Santo. Y algo que el Espíritu Santo hace es que no se glorifica a sí mismo, sino que lo que hace es glorificar a Cristo. Eso es lo que el Espíritu hace. Cuando vamos a Juan capítulo 16, la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos en aquella cena antes de ser arrestado, una de las cosas que Jesús le dijo a sus hombres era que cuando Él se fuera iba a venir un paracleto, un consolador, que lo que iba a hacer era que la humanidad mirara a Cristo. El Espíritu Santo no está interesado en que se le mire a Él. El Espíritu Santo trabaja para que usted y yo, a quien debamos mirar es a Cristo. Por eso decimos que el falso profeta es una parodia del Espíritu Santo, porque va a utilizar toda su capacidad
persuasiva, tanto diplomática como coercitiva, para que el mundo glorifique a la bestia, para que el mundo entero entonces no vea al falso profeta, sino que concentre su mirada en el anticristo. Vean qué interesante cómo Satanás está tratando de copiar, está tratando de plagiar eh, todo lo que nosotros en el mundo espiritual observamos con Dios y cómo ha venido a lo largo de la historia tratando de hacer copias baratas. Ahora, el falso profeta no lo vemos hasta ese momento siendo coercitivo, no lo vemos en ese momento ejerciendo la fuerza, con las características que nos da Apocalipsis capítulo 13, observamos entonces a una figura muy prudente, a una figura detrás del telón, a una figura que más bien va a estar más interesada en que todas las cámaras y los focos estén concentrados en el anticristo. Por eso imaginamos que hará uso de la educación, hará uso de los medios de comunicación masiva, hará uso de la ciencia, de las artes, de los derechos civiles, en fin, será una figura muy mediática en un campo donde no veremos entonces en él fuerza desmedida, sino que más bien veremos un aplacamiento o el complemento precisamente del anticristo. Todo eso que hará lo va a poner entonces al servicio de esa única religión, la cual su causa única también es la causa del anticristo. Todo lo que suceda en la gran tribulación tiene que redundar en el anticristo. Satanás va a coger a todos sus demonios, va a coger todo su poder, todos los recursos para quemar el último cartucho en la persona del anticristo. Recuerde que Satanás no se puede encarnar y hacer él por su parte lo que el anticristo va a realizar. Por eso escoge a un ser humano al cual le delega toda la autoridad para que ese ser humano sea el que abunde en toda la maldad que se va a gestar durante la gran tribulación. Y por si fuera poco, le va a poner otro ayudante terrenal que será el falso profeta, para concentrarlo todo en precisamente el anticristo. Lo que sucede exactamente, amado hermano y hermana, con nosotros, todo para usted y para mí está concentrado en la persona de Cristo Jesús. Todo lo que se ha escrito en la Biblia, todo lo que fue predicado, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que dijeron los apóstoles, todo lo que hemos venido predicando a lo largo de la historia, tiene un común denominador y es Jesucristo. Vean qué interesante cómo esas parodias de Satanás pretenden emular lo que es sagrado y lo convierte en sacrílego. Veremos que esta segunda bestia es llamada como el falso profeta. La idea ya es distinguirlo de la bestia que sube del mar. Esa bestia ha subido de la tierra y para distinguirlo de esa otra le vamos a llamar entonces, según el apóstol Juan, desde el capítulo 16, lo vamos a llamar como el falso profeta. Así lo vamos a distinguir. Entonces, tenemos un dragón, tenemos a una bestia que sube del mar y tenemos una bestia que sube de la tierra. Ya tenemos el equipo completo y le vamos entonces a denominar la trilogía impía. No es una trinidad y ahora vamos a explicar por qué. Una trilogía es precisamente una sesión de eventos, como cuando usted ve una película y resulta que la película se convierte en una trilogía, porque hicieron 3 películas que redundan sobre el mismo tema. Por eso lo llamamos trilogía. Trilogía no es un término bíblico. Simplemente lo que queremos es darle una idea para una mejor comprensión de este equipo de trabajo malévolo que será compuesto por 3 personas. El dragón, que es el antipadre, la bestia que sube del mar, que es el anticristo, y la bestia que sube de la tierra, que es el anti-espíritu santo. Por eso, esta trilogía es otro incansable intento de Satanás de imitar la Trinidad, que eso sí es algo que usted y yo, hermano y hermana, lo creemos, y aunque no esté explícito en la Biblia, sí sabemos que está implícito en las Escrituras. Estamos hablando de 3 personas diferentes, 3 personas que son la misma en esencia,
todas ellas son Dios. No estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de Dios en tres personas. Algo que ni el predicador más predicador, ni el pastor más pastor podrá explicar nunca. La Trinidad es algo que creemos que es verdad, que efectivamente la Biblia así lo establece. Creemos en la doctrina del Espíritu Santo, pero es algo que desafía cualquier razón del ser humano. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 2, solamente como para hacer una rápida referencia, Pedro nos dice: Dios el Padre los eligió de acuerdo con su propósito y por medio del Espíritu los ha santificado para que obedezcan a Jesucristo y sean salvos por su sangre. Vean qué interesante. Aparece el Padre, aparece el Espíritu Santo y aparece precisamente el Hijo. Por eso es que Dios es el proveedor de la salvación, el Hijo es el agente de la salvación y el Espíritu Santo, hermano y hermana, es el que mora en usted y en mí en ese proceso vitalicio de santificación para llevarnos hacia la vida eterna. Vean qué hermoso cómo trabaja la Trinidad. Dios proveyendo la salvación, el Hijo ejecutando esa iniciativa de Dios y el Espíritu Santo manteniéndola viva en su corazón y en mi corazón hasta la segunda venida de Cristo y para siempre jamás. Ahora, por eso decíamos que no podemos hablar de Satanás, del anticristo y del falso profeta como una trinidad, porque la Trinidad no son seres creados. La Trinidad es Dios en tres personas, Dios como creador. La trilogía del mal son seres creados. Satanás es un ser creado, un ser angelical. El falso profeta y el anticristo son dos seres humanos, son criaturas, son personas totalmente diferentes y separadas. No es Satanás en tres personas, porque eso es algo que Satanás tampoco puede hacer. Ahora, lo que sí estamos claros es que Satanás hará, quemando su último cartucho, todo aquel intento posible por desarmar la obra de Cristo y destruirla. Todavía Satanás cree que tiene chance, que tiene esperanza, que tiene probabilidades. No va a descansar hasta el final. Y por eso hay cosas que recoger buenas que el enemigo está haciendo. El enemigo no descansa. El enemigo va a llegar hasta las últimas consecuencias. No se va a rendir fácilmente. Y eso, desde un punto de vista bueno y espiritual, nosotros deberíamos retomarlo. Satanás es incansable y él todavía se la sigue creyendo. Él, cuando leímos el capítulo 12, tratando de destruir por el odio que le tiene a Cristo. ¿Por qué Satanás odia a Cristo? Porque Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué Satanás odia a Israel? Porque es el pueblo de Dios. ¿Por qué Satanás lo persigue a usted y me persigue a mí? Porque a través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros fuimos arrebatados del redil de Satanás y hemos ingresado a la familia de Dios. Por eso entonces, si ya no seguimos siendo hijos del diablo, Satanás incrementa su odio sobre usted y sobre mí. Además, la trilogía satánica, lo seguiremos analizando más adelante, intentará acabar con la iglesia a través de la herejía, a través de la apostasía. Usted y yo hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles, con muchos apóstatas, con falsos maestros, con falsas doctrinas, con mentiras que vienen del diablo. Satanás está trabajando en todas estas áreas. Les recuerdo que estamos viviendo los últimos tiempos y esto se va a ir incrementando. Satanás va a utilizar la falsa doctrina. Satanás con la trilogía utilizará las seducciones del mundo como lo está haciendo hoy el día. Y también una arma que va a utilizar, que hasta el día de hoy no la ha utilizado, porque es la única arma que tal vez yo le reconozco al enemigo, que no la ha usado, pero que la va a usar. La vamos a ver en el versículo 17 del capítulo 13 de Apocalipsis, y es utilizar el sistema económico para fomentar la rebeldía contra Dios a través de la famosa marca de la bestia.
la cual va a separar el mundo en dos grandes grupos. El que tenga la marca puede comprar, puede vender, podrá subsistir. El que no tenga la marca difícilmente podrá vivir en esa época porque no se le venderá, no podrá negociar, no tendrá cómo alimentarse, no tendrá cómo convivir. Definitivamente será una situación muy difícil y que probablemente ya este próximo jueves vamos a analizar acerca de esa famosa marca de la bestia, lo que se conoce como el 666. Ahora, el fracaso de Satanás de haber atacado directamente a Cristo. Recuerden cuando analizamos el capítulo 12. El capítulo 12 es un capítulo histórico, es un capítulo profético, es un capítulo que nos habla hasta de nuestro presente. Apocalipsis 12 me habla del pasado, del presente y del futuro. Me habla de un pasado donde Satanás trató de que Cristo no viniera al mundo. Dios se lo había anunciado desde el protoevangelio de Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando le dijo que habrá enemistad entre la simiente tuya, hablándole a la serpiente, y la simiente de la mujer. Y Dios le dijo a Satanás que no se iba a salir con la suya y que Cristo vendría a aplastarle la cabeza. Por eso Satanás trató de que Cristo no viniera, de acabar con todos sus antecesores. Desde Abraham empezó a tratar de que Jesús no viniera al mundo. Sin embargo, no lo pudo evitar. No pudo evitar su ministerio terrenal, donde lo acorrala totalmente, y tampoco pudo evitar que fuera a la cruz voluntariamente, porque Satanás no mató a Jesús. Jesús entregó su vida, muere y resucita. Eso definitivamente le ha dado a Satanás el golpe de gracia, y por eso es que ese odio de lo que Cristo ha hecho con Satanás, Satanás entonces quiere cobrárselo a alguien. Y por eso es que se lo cobra a la iglesia del Señor. Satanás sabe que dañando personalmente a la iglesia de Cristo, va a dañar directamente a Jesús. ¿Por qué? Porque les recuerdo que la iglesia le pertenece a Cristo. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28, que Cristo ha comprado a la iglesia con su sangre. Cristo pagó un precio muy grande por usted y lo pagó por mí. Entonces Satanás, dañándolo a usted y dañándome a mí, sabe que indirectamente le está causando un daño a Jesús. Eso es lo que conocemos como la herida que Satanás o la serpiente le iba a infligir a la semilla de la mujer en el talón. Dios se lo había dicho. La simiente de la mujer, o sea Cristo, te va a aplastar la cabeza. Pero en el interín, usted lo único que podrá hacer es morderle el talón. Claro, cuando Satanás se viene contra usted a tentarlo, cuando Satanás se viene contra usted a mortificarle su existencia por el hecho que usted es hijo e hija de Dios, es donde Satanás le está mordiendo el talón a Cristo. Y es donde Satanás se está metiendo con lo que Cristo más ama, y es con sus hijos y con sus hijas. Sin embargo, no se preocupe, porque todo lo que Satanás haga en contra de la iglesia lo va a tener que pagar, y a un altísimo precio. Por eso yo quiero que tratemos de imaginarnos lo que esa trilogía del mal hará durante ese tiempo de angustia, cual nunca antes un gobierno mundial, una dictadura, tal vez es el nombre correcto, donde serán los únicos que hagan y deshagan por un corto tiempo, donde será una perversión a más no haber, impronunciable, inimaginable, y cual nunca se ha dado. Una Trinidad blasfema, una Trinidad sanguinaria, una Trinidad hambrienta de poder, una Trinidad perseguidora de los creyentes, una Trinidad que engañará a muchísimos, y son aquellos que voluntariamente, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, que al desechar la verdad, abrigaron entonces la mentira. Esos serán engañados. Vea usted que la trilogía, hermano y hermana, tendrá mucho trabajo que hacer durante la gran tribulación, llevando el mal posible, engañando, persiguiendo, maltratando, tratando de quemar ese último cartucho, porque Satanás todavía se la cree. Sin embargo, a mí la Biblia me dice que suceda lo que suceda,
que veamos lo que veamos, el reino de Dios va a prevalecer. Y ya Daniel, 500 años antes de Cristo, lo había profetizado en el capítulo 7 de su libro homónimo, en el versículo 21 y 22, cuando Daniel decía: porque yo había visto este cuerno luchando contra los santos de Dios y venciéndolos, hasta que vino el anciano cargado de años e hizo justicia al pueblo del Dios Altísimo, pues se había cumplido el tiempo para que el pueblo de Dios tomara las riendas de la mano. Parecerá que Satanás va ganando, parecerá que la trilogía está saliendo vencedora, parecerá que no hay nada que los pueda detener. Sin embargo, en el calendario divino, Dios dirá: hasta aquí, no más. Y entonces ahí se verá quién es quién. Ahí es donde el Señor entonces les demostrará quién es el creador y quién es la criatura. Ahora, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, continuando con esta reflexión que estamos haciendo acerca del falso profeta, un personaje muy importante que nosotros deberíamos también conocer porque será parte de ese equipo maquiavélico de trabajo que estará dirigiendo en la gran tribulación. Nos dice el versículo 13 y 14 algunas otras características o acciones del falso profeta. Los milagros que realizaba eran increíbles. Juan está teniendo la visión, está boquiabierto viendo lo que este falso profeta está haciendo. Dice Juan, por ejemplo, podía ser que cayera del cielo llamarada de fuego, y los hombres de la humanidad, los ojos de los hombres se asombraban con los milagros que podía realizar en presencia de la primera bestia. Así logró engañar a la humanidad. Claro, vuelvo a ser reiterativo, Satanás tendrá que utilizar todos los recursos que le sean posibles para poder engañar al mundo. No engañará al creyente, engañará al mundo. Porque al creyente, hermano y hermana, y estoy hablando del verdadero creyente, no el que calienta una banca, no el que dice que ha pastoreado 25 años y definitivamente no pastorea nada. Yo estoy hablándole del creyente. El verdadero creyente no se va a dejar engañar fácilmente. Y por eso es que Satanás tiene que utilizar todos los recursos que le sean posibles. Ahora, recuerde usted que Satanás tiene mucho poder. Satanás es la criatura número 1, hecha por Dios, con más poder cual nunca antes había sido creada. Por eso es que usted no puede comparar a Cristo con Satanás, porque Cristo no es una criatura. Cristo es Dios hecho hombre. Satanás sí es una criatura con mucho poder. Cuando Satanás se rebela contra Dios, Dios no le quita los poderes. Dios lo deja exactamente como está. En base al uso que Satanás le dé a esos poderes, Dios lo va a juzgar. Y claro, probablemente veamos a Satanás haciendo milagros de sanidad, porque ya lo hizo con la bestia. Se verán cosas increíbles cayendo llamaradas del cielo, la gente totalmente pasmada, el ser humano terrenal y racional que no quiere creerle a Dios, no quiere creer las maravillas del Dios verdadero, será muy vulnerable a creer todas esas mentiras que vendrán de Satanás. Por eso esta segunda bestia también tiene mucho éxito, y por eso es que la religión del anticristo va a quedar muy bien establecida, porque si bien es cierto, le van a creer al anticristo por los milagros que hace, también le van a creer a esta bestia que sube de la tierra por los milagros que también esa bestia haga. O sea, estos tres bandidos definitivamente harán cosas que al mundo se le van a caer las babas, si es que cabe la expresión. Ahora, decíamos en un inicio que el ser humano, por naturaleza, tiene un impulso religioso innegable hacia la religión. Todo ser humano siempre está volcado a reconocer y adorar a algo o a alguien. Lo haga de una manera correcta hacia el Dios verdadero o lo haga de una manera incorrecta a cuanto ídolo se encuentre en el camino, que detrás de todos esos ídolos
que han existido a lo largo de la historia está Satanás. Así es que los ídolos de la India a quien adoran es a Satanás. Los ídolos que haya en Jamaica a quien adoran es a Satanás. Los ídolos que hayan en Costa Rica, las imágenes y las estatuas y las reliquias y los cuadritos y los muñequitos que hayan, a quien verdaderamente están adorando es a Satanás. Ahora, el hombre, aparte de tener ese impulso desde que nace hacia adorar algo, tiene también otro impulso. Y es que carnalmente el ser humano tiene dentro de su ser un impulso de rebelión innegable también contra Dios. Así como el hombre es un religioso, así también el hombre por naturaleza es un rebelde. Entonces, vean qué interesante. El hombre es religioso, pero a la vez es rebelde. Dicho de otro modo, el hombre quiere la religión. El hombre no elimina la religión. ¿Por qué cree usted que Satanás va a utilizar la religión en la gran tribulación? Si la religión no fuera útil, Satanás no la utilizaría. El hombre quiere religión. Lo que sucede es que el hombre no quiere a Dios dentro de su religión. El hombre quiere rebelarse contra Dios. Quiere tener su propia religión, establecer sus propios principios, sus propios dogmas. Quiere ir hacia Dios, pero no directamente a Dios. Quiere ir a través de una señora, quiere ir a través de una estatua, quiere ir a través de un muñequito, porque en su rebeldía no quiere reconocer verdaderamente a quién es que debe adorar, a quién es a que verdaderamente tiene que acudir. O sea, ellos quieren el reino, pero no quieren a Dios dentro de ese reino. Precisamente de eso es que Satanás se va a aprovechar para engañar a millones y millones que al final de los finales le van a terminar dando su adhesión. Ahora, el tema de los milagros que haga el falso profeta, que haga el anticristo, que hace el mismo Satanás hoy en día, hermano y hermana, no es algo que debe asustarnos. Se asustará el mundo allá afuera, se asustará allá el hombre y la mujer carnal, pero a los hijos e hijas de Dios, que estamos cumpliendo Mateo 24, vigilando, estando atentos, preparándonos, santificándonos, involucrados a la tarea en que hemos sido llamados, a usted y a mí, nada, absolutamente nada, debe de asustarnos. Mucho menos aquellos poderes sobrenaturales que están en contra de Dios, porque no es verdad que todo poder sobrenatural viene de Dios. Y esa es una mentira que Satanás ha traído sobre el mundo, que ni él mismo se la cree. Resulta que cuando el mismo Satanás hace un milagro, vean qué interesante, el mismo Satanás se lo quiere atribuir a Dios, cuando ese milagro no es de Dios. Es como cuando el falso profeta dice que está hablando en nombre de Dios y Dios nunca lo ha mandado a decir absolutamente nada. Satanás es tan inteligente que muchos de los milagros que sucedan en la gran tribulación, la gente lo va a ver desde una connotación religiosa y espiritual. Claro, y le va a dar la honra y la gloria a aquel que lo está llevando adelante, aquel que creó o generó el milagro. Pero recordemos que cualquier poder sobrenatural no podemos necesariamente decir que viene de parte de Dios. Y eso es algo que nosotros solamente lo podemos discernir a través de la palabra del Señor. Por eso tenemos que aprender a cuestionar qué es de Dios y qué no es de Dios. Cuando a mí me dicen que una muñequita se le están saliendo las lágrimas allá debajo de un árbol que está sentada en una rama y que resulta que se le levanta un templo porque debe ser una fulanita o una sanfulanita y que por tanto eso viene de Dios, hermano y hermana, perdóneme y discúlpeme, pero vean qué increíble lo que es atribuirle a Dios un milagro que viene de las tinieblas. Por eso Satanás utilizará y provocará que el falso profeta le atribuya deidad que no tiene al anticristo. Por eso lo que el apóstol Pablo llamaba en el misterio de la iniquidad en 2 Tesalonicenses 2, aquellas señales y prodigios mentirosos. Pablo hablaba de aquellos prodigios de mentira. Y en la Biblia tenemos muchos casos acerca de esas maravillas sobrenaturales que no tenían nada que ver con Dios. Por ejemplo, cuando vamos al Éxodo,
en el capítulo 7, versículo 10 al 12, vean que Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se convirtió su vara en una culebra. Entonces vean qué increíble lo que hace Faraón. Llama a sus sabios, llama a sus hechiceros y los motiva, les da una orden para que ellos hagan exactamente lo mismo. Y con sus encantamientos, cada uno echó su propia vara y esas varas se volvieron culebras. Sin embargo, vean la autoridad de quien la tiene y es delegada por Dios, que la vara de Aarón convertida en serpiente se termina tragando las varas convertidas en serpientes de estos hechiceros. Vean qué increíble la lucha de poderes sobrenaturales que se dio precisamente en una época para la liberación de la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Así es que a usted y a mí no nos debe sorprender absolutamente nada que el mundo llame sobrenatural y que pretenda atribuírselo a Dios cuando no tenga ninguna relación con nuestro Creador. Por eso vuelvo a ser reiterativo. Tengamos mucho cuidado. Jesús mismo lo decía en Mateo capítulo 7. No todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. No todo el que se llame profeta, no todo el que se llame ministro, no todo el que se llame pastor, hermano y hermana, lo es. La Biblia nos llama a pesar los espíritus. La Biblia nos llama a discernir. La Biblia nos llama a entender y tener claro. Y el Señor nos ha provisto a usted y a mí de todos aquellos recursos que necesitamos para conocer a través del Espíritu Santo si aquello es de Dios o no es de Dios. Cuidado con los milagros. Cuidado con esas señales que aparentemente están aconteciendo en el mundo. Cuidado con todas esas falsas doctrinas. Cuidado con esos anticristos que el mundo está empezando en ese momento a visualizar. Cuidado con todo aquello que el enemigo lo está utilizando precisamente para embaucar al mundo entero y que la única finalidad, hermano y hermana, es inducir al ser humano a error. Pero los hijos de Dios, hermano y hermana, no nos vamos a dejar embaucar. Usted sabe muy bien en quién ha creído. Usted tiene que afirmarse en lo que sabe. Usted no tiene que andar averiguando absolutamente nada de doctrinas erróneas. Usted no tiene que andar averiguando nada de lo que hacen las sectas. Usted no tiene que andarse metiendo en nada de lo que el satanismo hace o no hace. Usted no tiene que andarse enredando en nada, porque lo que eso está haciendo es llevándonos a desconcentrarnos. La gran tribulación será una época de mucha desconcentración. Será una época de mucha incertidumbre. El mundo no sabrá a quién creerle hasta que decida darle su adhesión a Satanás. Lo que Satanás está haciendo es confundir. Lo que Satanás está haciendo es embaucar. Por eso Jesús decía en Juan 8:44 que es el padre de la mentira. Y hoy más que nunca nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Le vuelvo a reiterar, cuídese de esos videos, cuídese de esas fotitos que le mandan, cuídese de esas otras sectas, cuídese de esos otros libros que le llaman Biblias, cuídese de esos predicadores que parecen ángel de luz, porque Satanás se viste como ángel de luz y al final son lobos vestidos de piel de oveja. Todo ese engaño del anticristo, todo ese engaño del falso profeta, todo ese engaño que va a traer Satanás como último recurso hacia el mundo, va a causar muchísimos estragos. Y ojalá que usted hoy en día esté cimentado en la palabra. Jesús mismo decía, la verdad os hará libres, y la verdad usted la encuentra en la palabra del Señor. Hagamos uso nuestro de las palabras del apóstol Pablo cuando le dijo a Timoteo, Timoteo, concéntrese en lo que usted ha aprendido. No se ponga a discutir la palabra del Señor con nadie. No se ponga a estar indagando lo que hacen sectas allá afuera. Concéntrese en la palabra del Señor, porque ahí es donde está la verdad. Y todo lo que venga de afuera, usted lo va a poder pesar.
Esas llamaradas que aparentemente están cayendo del cielo, ¿vienen del cielo o son creadas por el enemigo para engañar al mundo? Bueno, la palabra del Señor fácilmente se trae al suelo todo artilugio, toda maquinación. El apóstol Pablo mismo lo decía: usted y yo no debemos, hermano y hermana, abrir espacios a Satanás. No debemos ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo. Esto es un llamado que hacemos en esta tarde noche al terminar la sesión, para que nos cuidemos, porque no todo allá afuera, no todo aquello que brilla es oro. Y la única manera de pesarlo es que pase la prueba de fuego, y esa prueba de fuego está en la palabra del Señor. Por eso es un llamado a escudriñar, un llamado a la santificación, un llamado a la búsqueda de Dios, para que cuando vengan esos momentos malos, absolutamente estemos fundamentados en la roca inconmovible de los siglos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. No le añadimos, no le quitamos. Predicamos tu palabra. Una palabra no adulterada. Una palabra que viene desde la misma presencia tuya, Señor, en el trono. Directamente, Señor, para nuestras vidas, para nuestros corazones. Gracias, porque a través de tu palabra sabemos lo que es la verdad. Ayúdanos, sosténnos, danos discernimiento, que nada nos mueva, Señor, ni hacia un lado ni hacia el otro. Que podamos estar firmes, que podamos estar, Señor, prestos, listos, para que cuando vengan esos embates del enemigo, podamos, a la luz de tu palabra, rebatirlos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si el Señor lo permite, el próximo jueves, aún más le voy a colocar de una vez en pantalla, vamos a hablar de un tema que he titulado La estatua. Vamos a hablar precisamente de un monumento que va a ser erigido por el falso profeta con la obligatoriedad de ser adorado, porque es la imagen del anticristo. Esa imagen que le estoy colocando en pantalla, rápidamente le cuento, lo retomaré el próximo jueves. En el año 2021-22 fue colocado precisamente en una plaza exterior en la Organización de las Naciones Unidas, y precisamente era como una especie de leopardo con manos humanas y con alas. Hay toda una estratagema del enemigo detrás de esa estatua que se colocó durante algún tiempo precisamente a las afueras de las Naciones Unidas, y la gente empezó a notar su gran similitud con la bestia que aparece en Daniel, y que también tiene similitud con lo que nos dice Apocalipsis en cuanto al anticristo. Es increíble cómo el mundo poco a poco nos va llevando a algo que se llama acostumbramiento. Cuando empezamos a ver cosas y ya no nos mueve ninguna fibra, no nos mueve ningún hilo del cuerpo, vemos a este tipo de monumentos, a este tipo de bestias como algo tan normal. Pero el creyente que sabe que no le pueden engañar, reconoce que este tipo de cosas, que las estamos viendo a lo largo y ancho del planeta, vienen precisamente del enemigo, donde poco a poco está ingresando con el misterio de la iniquidad. Esta imagen que puse en pantalla fue también exhibida en el Rockefeller Center en los Estados Unidos, a la par de un dragón que medía varios metros de altura. Y es interesante, vean qué increíble, el anticristo y el dragón ya empezándose a exhibir, Satanás empezando a acostumbrar a la humanidad a irlo metiendo poco a poco en todo este tipo de cuestiones, que durante los últimos tiempos va a ser algo, hermano y hermana, de todos los días. Vamos a hablar de esa imagen del anticristo, si Dios lo permite, el próximo jueves, continuando con este desarrollo del accionar del falso profeta. Luego entraremos a la marca de la bestia. Le invito para que dentro de 1 hora y 5 minutos, si Dios lo permite, acompañemos a los pastores Juan y Alicia Enríquez del Ministerio Volver a Empezar de Buenos Aires, Argentina, con su acostumbrado programa de todos los martes, 7 de la noche hora de Costa Rica, 10 de la noche hora de Argentina, de fe en fe, de gloria en gloria. Este es un programa
de los Pastores Enríquez, un programa radiofónico a través de MP Radio, donde ellos tienen saludos, reciben peticiones, oran por los hermanos, tienen una reflexión de la palabra. Hoy van a estar hablando acerca que es mucho mejor dar que recibir. Pablo dijo que Jesús lo dijo. En los evangelios no aparece registrado que Jesús lo haya dicho, pero si Pablo lo dijo, Jesús tuvo que haberlo dicho, aunque no quedara escrito, porque Jesús dijo e hizo muchas cosas que no están registradas en la Biblia, según nos dice el apóstol Juan al final de su carta. Pero Jesús dijo, según Pablo, es mucho mejor dar que recibir. Somos más bendecidos cuando damos que cuando recibimos. Esto solamente puede ser entendido desde un punto de vista espiritual. Así es que dejemos que sean los Pastores Enríquez los que dentro de 1 hora y 4 minutos estén con nosotros haciendo el desarrollo de ese programa tan ameno, tan jovial y que nos bendice todos los martes en horas de la noche. Por mi parte espero haberlo bendecido a través de la inversión del tiempo que usted hizo en esta tarde-noche. Espero haberle devuelto con réditos la inversión que usted realizó, y si el Señor lo permite nos veremos el próximo jueves en Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Amado hermano y hermana, que Dios los bendiga.